Bueno, buenas tardes, buenos días. Espero que se encuentren bien en el espacio físico de nuestro planeta Tierra donde se encuentren. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra esperada conferencia dominical promovida por el Movimiento de Cultura Espírita CIMA desde Caracas, Venezuela. Quiero recordarles nuestras redes sociales donde puedan tener un una comunicación más directa con nosotros, con nuestro movimiento. Lo pueden hacer a través de nuestra página oficial, que es www.cimamovimientoespírita.org, por Instagram, Cima Movimiento Espírita, por X, Venezuela Espírita, y por YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde pueden encontrar esta próximamente y todas las conferencias que a lo largo de estos años se han desarrollado con importantes espíritas de diversos países, como el que tenemos hoy. Tenemos el honor de tener a Juan José Torres, quien nos va a acompañar en esta mañana. Los dejo entonces en compañía de nuestra querida directora Yolanda Clavijo, recién aterrizada pues de las tierras de Málaga, quien evidentemente le ha prestado tanto a nivel físico, nivel emocional y a nivel intelectual, porque viene plena de grandes conocimientos con la gran actualización que tuvo en esa importante conferencia. Adelante, profesora. Hola, queridos amigos, qué grato compartir nuevamente con ustedes cada domingo estas actividades del Movimiento de Cultura Espírita Sima. Este ha sido un espacio que es diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Ya tenemos con nosotros a Yacirita por allí, siempre atenta a nuestras actividades. Con nosotros, como dice Evi, está Juan José Torres, quien es técnico informático, profesor de ofimática, conoce el espiritismo de joven al nacer en una familia espírita, ha participado como ponente en eventos espíritas, congresos, seminarios, conferencias públicas, ha escrito dos libros, Filosofía Espírita y Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Es propietario del canal de YouTube Espiritismo Hoy, es presidente del Grupo Espírita de Córdoba, articulista y coeditor de la revista Evolución. Eh, Va a estar tratando el tema la actualización del espiritismo. Gracias, Juanjo, por atender a nuestra invitación, siempre tan colaborador. Juanjo es un gran investigador y estudioso del espiritismo. Estamos seguros de que saldremos todos en... Uy, Se fue la voz. yo no oigo a Yo tampoco. Yolanda. Creo que la profe se fue. Bueno, ya se los decíamos que las condiciones tecnológicas de Internet Sí. en nuestro país están bien particular. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar entonces la presentación de nuestro querido y siempre presente Juan José Torres. Bueno, pues Adelante, amigo. mm, bueno, pues en primer lugar quiero agradecerles, en primer lugar a CIMA por haber tenido la deferencia de invitarme a esta exposición. Y también agradecerle muy particularmente a Yolanda, que durante muchos años, desde que empezó esta actividad, no ha dejado de contar conmigo. Y por supuesto les agradezco a todos ustedes que están del otro lado de sus pantallas, oyendo y viendo esta presentación, que va a ser una reflexión. Va a ser una reflexión en cuanto a la posibilidad de actualización en el espiritismo. En esta presentación, en esta reflexión, no voy a buscar traer respuestas,
vamos a presentar una serie de elementos de análisis, de elementos de estudio, de reflexión, pero sin la finalidad de traer respuestas ya concretas. Va a ser lanzar una serie de propuestas más que de respuestas. Permítanme que les comparta el PowerPoint, que me va a servir un poco a la hora de ir eh, hablando un poquito de estos temas. Dejadme un momentito que coloque, a ver, más o menos ahí, vale. Bueno, y vamos a empezar. Bueno, como ya he dicho en la presentación, vamos a hablar de la actualización del espiritismo. La estructura de esta exposición la voy a dividir en tres partes. En esta primera parte vamos a hablar de las opiniones que existen actualmente en el movimiento espírita en cuanto a la actualización del espiritismo. ¿Qué se piensa a día de hoy cuando se habla de actualizar el espiritismo? Y vamos a ver que hay diferentes enfoques, que hay diferentes líneas de pensamiento en cuanto a esta posibilidad. También vamos a hablar muy rápidamente de la naturaleza del espiritismo, porque es necesario primero, antes de pasar a la posibilidad de actualizarlo, de si es factible una actualización del espiritismo, antes de ello es necesario saber qué entendemos por espiritismo. Y en base a esa respuesta en cuanto a lo que entendemos por espiritismo, nosotros podremos trazar una dialéctica espírita en cuanto a su actualización de sus principios y de sus ideas. Y por último, no podemos hablar esto solamente a nivel teórico, sino que observaremos el ámbito de actuación. Es decir, vamos a plantear algunas cuestiones en las que podría ser aplicable esa actualización del espiritismo. Por lo tanto, vamos a empezar aquí con las opiniones que existen actualmente y yo personalmente las he dividido en tres bloques. En primer lugar, están aquellos que piensan que el espiritismo no debe ni necesita actualizarse. Para estas personas, el espiritismo es una verdad absoluta. En uno de los comentarios más presentes es que el espiritismo nos trasciende, que el espiritismo está muy por encima de cualquiera de nosotros para que tengamos la pretensión de actualizarlo y que más que actualizarlo, lo que necesitamos es profundizar en el conocimiento espírita. Esa es la postura y las razones que generalmente ofrecen aquellas personas que están en este primer bloque, es decir, aquellas personas que piensan que el espiritismo no debe ni necesita actualizarse. Luego hay un segundo bloque que dicen que el espiritismo sí, el espiritismo debe actualizarse, incluso acuden a Kardec, porque ahora veremos cómo Kardec es el primero que plantea la posibilidad de una actualización en el espiritismo, pero lo plantean solamente desde un ámbito teórico. ¿Y por qué lo plantean desde un ámbito teórico? Porque aunque dicen que el espiritismo debe actualizarse, no creen que necesite actualizarse, porque ven todo en el espiritismo de forma perfecta. Consideran que el espiritismo sí está abierto al progreso, pero que hasta el día de hoy no ha habido ninguna necesidad de actualizar los principios espíritas porque todos siguen plenamente vigentes. Y esa es una segunda línea de pensamiento en cuanto a esta pregunta que estamos haciendo, si el espiritismo debe o no debe actualizarse. Y por último, están aquellos que piensan que, o pensamos que sí, que es muy importante que hagamos una revisión interna de las ideas que tiene el espiritismo y aquellas que de alguna forma hayan podido ser superadas por el paso del tiempo, por la evolución de las ideas, por la sociedad, por los conceptos actuales, aquellas pues reformularlas,
analizarlas desde otra óptica y, si es necesario, cambiarlas. Esto, para nosotros, consideramos que le beneficia al espiritismo, porque va a potenciar y reforzar aquello que está correcto, es decir, un análisis crítico del espiritismo va a potenciar, va a reforzar aquello que está correcto, le va a dar más santidad y más racionalidad, y a la vez va a eliminar los errores que podamos encontrar en ese proceso de revisión y de actualización. Entonces, en líneas generales, podemos establecer que estas son las tres líneas de pensamiento en cuanto al tema que nos ocupa. Obviamente, al existir diferentes líneas de pensamiento, no podemos ignorar que hay una polémica en cuanto a este tema. Este es un tema polémico. Este es un tema que suscita incluso un rechazo sistémico en muchas personas. Y yo creo que las razones de esta polémica son fundamentalmente tres. La primera, que yo creo que no comprendemos, o por lo menos no hemos profundizado, en lo que significa actualizar. Nos parece que actualizar o que una actualización del espiritismo implicaría cambiar lo que es el espiritismo. Y esto no es así. Porque actualizar no significa cambiar, no significa reformular en un concepto totalmente distinto. Actualizar significa poner algo al día, es decir, corregir los errores que tiene, aquellos aciertos plantearlos desde una lógica actual, actualizar también, es decir, poner al día el lenguaje y entender aquellos episodios anacrónicos que podamos tener en una idea o en una filosofía. Por lo tanto, actualizar no implica que vamos a cambiar lo que es el espiritismo. Actualizar implica simplemente que el mismo espiritismo, la misma idea, va a estar y va a ser coherente en la época en la que nos encontramos. Otro problema que encontramos es la sacralización de las obras y los autores espíritas. Obviamente, no de todos, pero sí de muchos de ellos. Y esto es algo que desgraciadamente está pasando en el movimiento espírita. Si nosotros preguntamos a cualquier espírita si consideran que la obra de Kardec es sagrada, y decimos la obra de Kardec porque es el primero que escribe sobre espiritismo, por lo menos en el espiritismo que nos une a todos nosotros, ¿no? Este espiritismo que nace en Francia, que nace de la pluma de Allan Kardec, y nosotros preguntamos al movimiento espírita si consideran que esa obra es sagrada, la mayoría, o por no decir todos, nos van a decir que no, que esa obra no es sagrada. Pero una cosa es esa afirmación y otra muy distinta es cómo se trata la obra de Kardec. Porque aunque decimos que no es sagrada, no permitimos un estudio crítico, un estudio analítico de esa obra. Para muchas personas, esa obra simplemente hay que aceptarla de forma íntegra. Para muchas personas, la obra de Kardec es resultado de una revelación de los espíritus superiores y por lo tanto esa obra está libre de errores. Y aunque no se diga de forma directa que es una obra sagrada, sí se ha sacralizado, al menos en la práctica. Y luego hay quienes piensan también, el tercer punto, que una actualización del espiritismo haría perder la esencia del espiritismo. Cuando, por lo menos desde mi punto de vista, es todo lo contrario. La esencia del espiritismo se perderá si no entramos en ese proceso de actualización. Es decir, si el espiritismo no se actualiza, al final se va a dogmatizar, al final vamos a hacer de las obras básicas un relatorio inerrante y
o bien se va a dogmatizar o bien va a terminar desapareciendo. Y esto ya lo prevé Allan Kardec en el libro La Génesis. Por lo tanto, podemos ver que esta polémica es una polémica que está presente, que hay diferentes ideas y que tenemos visiones muy distintas al respecto de la necesidad de actualizar el espiritismo. Aquí ha surgido, por lo menos yo creo que la mayoría de los que en algún momento planteamos la posibilidad de una actualización del espiritismo, ha surgido una crítica que dice que esto lo único que va a traer es crear una polémica y que no tiene sentido crear una polémica. Entonces, muchos dicen que el problema no es en sí la actualización del espiritismo. El problema es la polémica que va a generar esa actualización y el debate y la lucha interna dentro del espiritismo que va a crear esa actualización. Y consideran que esa es una lucha innecesaria. Pero aquí deberíamos profundizar en el concepto de polémica. Polémica existe cuando hay diferentes opiniones en relación a un tema. Y eso es algo que nadie puede cortar. Es decir, nadie puede impedirme a mí, que pienso que el espiritismo debe y necesita actualizarse, presentar mis ideas. Porque si alguien me dice, no presentes esas ideas para no causar polémica, yo le podría decir, bueno, no presentes tú las tuyas, vamos a quedarnos con las mías y así no hay polémica. Pero esto no es correcto, esto es un absurdo. Todo el mundo tiene derecho a presentar sus ideas. Entonces, decirle a una parte que no presente sus ideas con el pretexto de no crear polémica es lo más antidialéctico, lo más antidemocrático, lo más antiintelectual que se puede hacer. Cada quien tiene derecho y debe presentar sus ideas. Por lo tanto, este es un argumento totalmente falaz, es un argumento totalmente absurdo. Muchas polémicas a lo largo de la historia han surgido a la hora de cuestionar aquellos paradigmas que están establecidos. Ese ha sido uno de los mayores factores generadores de polémicas. Y si yo les pregunto, ¿en ese caso la polémica fue positiva o fue negativa? Estoy seguro que la mayoría de ustedes me va a decir que en ese caso la polémica fue positiva, porque permitió que nuevas estructuras de pensamiento llegaran a la humanidad. Si no hubiesen surgido esas polémicas, si no hubiera habido personas o grupos que contrarrestan los paradigmas establecidos, estaríamos todavía en el siglo XI. Estaríamos sin evolucionar, porque hubiéramos llegado a una serie de conocimientos que se hubiesen establecido como los conocimientos estructurales de una sociedad y al no poder cuestionarlos no hubiéramos podido seguir avanzando. Por lo tanto, el generar un debate, el plantear diferentes ideas de las que puede surgir una polémica, generalmente ha sido positivo para la humanidad. Lo importante aquí no es la posibilidad o no de que surja una polémica. La posibilidad, lo importante aquí es la forma en la que nosotros vamos a llevar esa polémica. Porque nosotros podemos llevar esa polémica desde posturas totalmente civilizadas, respetando a aquellos que piensan de forma distinta, sin entrar en juicios de valor a las personas, analizando fundamentalmente las ideas. Si esto se hace así, y creo que el conocimiento espírita debería permitir que todos tuviéramos esa capacidad de poder hacer un debate sano, sin entrar en cuestionar ni en juzgar moralmente a nadie, centrándonos en la idea y no en la persona, si esto se hace así, esa polémica siempre va a ser positiva. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han sido polémicas. Quizás uno de los mayores ejemplos, y lo vamos a poner porque es un ejemplo que dentro de nuestra cultura cristiana es posiblemente el mejor ejemplo que se pueda poner, fue Jesús de Nazaret.
Si tenemos en cuenta que lo que nos narra el Evangelio es correcto, es decir, si este episodio es histórico, bueno, el episodio no, es histórico el hecho de que Jesús lo dijera, ¿no? La parábola del buen samaritano es un ejemplo de polémica. Es decir, nosotros tenemos un judío diciéndoles a otros judíos que el prójimo no es ni el sacerdote ni el levita, sino que el prójimo es el samaritano. Si esto no es causar polémica, yo no sé qué es causar polémica. Jesús claramente fue una persona que causó polémica y que en determinados momentos cuestionó el paradigma judío que había en su época, la postura mayoritaria del judaísmo que había en su época. Y por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, dos grupos sociales muy bien reconocidos en el judaísmo del segundo templo, que eran los sacerdotes y los levitas, son usados por Jesús para decir que ese no es el ejemplo del verdadero prójimo. ¿Y a quién coge Jesús? Al samaritano, que era el más despreciado de los que vivían en Israel. Por lo tanto, aquí Jesús está claramente creando un factor de polémica. Entonces, debemos quitarnos esa idea de que es malo generar polémica. Lo malo es cuando la polémica la llevamos a las malas artes, cuando recurrimos a realizar cosas poco éticas para prevalecer, para tener razón. Pero si el debate es sano, aunque ese debate genere polémica, esta polémica no es negativa. La pregunta es obvia. ¿La naturaleza del espiritismo es progresista y por lo tanto permite cambios o bien es estática? Es ahí donde se encuentra el quid de la cuestión. ¿Qué pensamos? ¿La naturaleza del espiritismo es progresista? Si es progresista, la discusión está terminada, pues si es progresista tiene que progresar. Y no puede progresar sin ir implementando cambios. Lo que no cambia, lo que no evoluciona, no progresa. O bien es estática. Si es estática, efectivamente podemos plantear que no necesita actualizarse. Pero el debate parte de la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es su naturaleza, progresista o estática? Y vamos a acudir a Allan Kardec para intentar responder a esta pregunta. Allan Kardec, en el libro que es el Espiritismo, en el preámbulo, lo define de la siguiente forma. El espiritismo es una ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. En primer lugar, Kardec está definiendo el espiritismo como una ciencia. Si nosotros consideramos que el espiritismo es una ciencia, obviamente no podemos pensar en un pensamiento, en un modelo científico que no esté constantemente en un proceso de actualización. Por lo tanto, si para Kardec era una ciencia, el hecho de su progresión y su actualización estaba inherente en esa definición. Y fijaos porque Kardec dice, es una ciencia que estudia. No es una ciencia que tiene principios absolutos, principios establecidos. No es una ciencia que tiene como fundamento la revelación, que en ese caso no sería ciencia. Es una ciencia que hace estudiar. Y todo proceso de estudio conlleva un aprendizaje y ese aprendizaje siempre es progresivo. Por lo tanto, esta definición de Kardec avala la idea de la actualización del espiritismo. Otra idea de Kardec. Esto está en la Génesis, los milagros y las predicciones, en el capítulo 1. Un último carácter del espiritismo que surge de las propias condiciones que le dan origen es que, dado que se apoya en hechos, tiene que ser y no puede dejar de ser esencialmente progresista como todas las ciencias de observación. Aquí Kardec lo dice de forma categórica. El espiritismo es esencialmente progresista. Pero puede haber progreso, puede haber evolución, puede haber sin una actualización. Obviamente no. Si es progresista, tiene que ir actualizándose con el paso del tiempo. En el mismo libro, en el mismo capítulo, dice lo siguiente.
Al avanzar a la par, perdón, con el progreso, el espiritismo jamás será superado, porque si descubrimientos nuevos le demostraran que está equivocado acerca de un punto cualquiera, habría de rectificarse en ese punto. Si alguna verdad nueva se revelara, él la aceptaría. Aquí ya Allan Kardec va un paso más allá. Aquí Allan Kardec establece que el espiritismo puede tener puntos equivocados. Y esto para Kardec era algo completamente normal. Yo me sorprendo a día de hoy cuando muchas veces dices, es que el espiritismo está equivocado en este punto. Y hay algunos espíritas que esto les suena raro. ¿Cómo el espiritismo va a estar equivocado? Por esa concepción de revelación divina que todavía tenemos en relación al espiritismo. Pero Allan Kardec entendió que el espiritismo era un proceso cultural que avanzaba a la par del progreso y que podía en algún momento tener puntos equivocados y que era necesario que esos puntos se rectificaran. Fíjense cómo la visión de Kardec ya preveía esta posibilidad, la posibilidad de errores en el espiritismo. En la revista Espírita 1862, en la página 233 de la edición de la Federación Espírita Brasileña, dice lo siguiente: sabemos que en general los espíritus están lejos de poseer la soberana ciencia y que pueden equivocarse, que frecuentemente emiten sus propias ideas, las cuales pueden ser exactas o falsas, que los espíritus superiores quieren que nuestro juicio se ejerza para discernir lo verdadero de lo falso, lo que es racional de lo que es ilógico. Por eso jamás aceptaremos algo a ojos cerrados. Por lo tanto, fíjense, no podrá haber enseñanza provechosa sin discusión. El propio Kardec entendía que dentro del espiritismo era necesario plantear debates, plantear discusiones, hacer reflexiones críticas sobre lo que existía, sobre lo que se escribía. Y de eso iba a surgir un proceso epistemológico de crecimiento del propio espiritismo. Entonces, Allan Kardec está plenamente de acuerdo en el concepto de revisar críticamente las obras espíritas y de actualizar aquellas ideas que de alguna forma puedan haber quedado ultrapasadas por el paso del tiempo. Y saliendo un poco de Allan Kardec, podríamos traer muchísimos autores, pero por ejemplo, León Denis, en el libro Después de la muerte, en el capítulo 20, vamos a leer, dice: la doctrina de Allan Kardec, nacida, no podría decirse si de la observación metódica o de la experiencia rigurosa, no puede considerarse como un sistema definitivo, inmutable, fuera y por encima de las conquistas futuras de la ciencia. Repito, para León Denis, la obra de Allan Kardec no puede considerarse un sistema definitivo, inmutable, es decir, que no esté sujeto a cambios. Para León Denis, las ideas, la doctrina que surge de la obra de Allan Kardec puede estar sujeta a cambios, a modificaciones. No puede estar fuera ni por encima, fíjense, no está ni fuera ni por encima de las conquistas futuras de la ciencia. Entonces el espiritismo va a estar subordinado a las conquistas de la ciencia. Si científicamente se demuestra, y digo se demuestra, ¿no? Se trata de que se especule sobre algo, no se trata de que el espiritismo ahora tenga que aceptar todo lo que viene, no. Si algo se demuestra, el espiritismo tiene que aceptarlo, porque el espiritismo marcha a la par de ese progreso. Resultado combinado de los conocimientos de dos mundos, sigue diciendo León Denis, de dos humanidades que compenetran la una con la otra, pero que son ambas imperfectas y que ambas caminan hacia la verdad y hacia lo desconocido, la doctrina de los espíritus se transforma sin cesar por el trabajo y el progreso y, aunque superior a todos los sistemas y a todas las filosofías del pasado, permanece abierta a rectificaciones, a los esclarecimientos del porvenir. Creo que no se puede decir más claro. Yo discrepo de León Denis cuando dice que es la doctrina, ¿cómo lo dice, no?
¿Qué es la doctrina superior? Yo creo que no debemos entrar en si el espiritismo es superior o no es superior, pero el concepto es muy claro. El concepto es clarísimo. Debemos caminar a la par del progreso, caminar a la par de la ciencia, caminar a la par de la sociología, de la filosofía y mantenernos en los debates actuales del mundo en el que vivimos. Y yo creo que esto es una cuestión ya no solo de acudir a Kardec, es una cuestión de sentido común. Si queremos que el espiritismo se mantenga, si queremos que el espiritismo no desaparezca, esto es algo que hay que abordar y que hay que abordar ya. Porque si no, el espiritismo o se dogmatiza o al final termina por desaparecer. Bueno, y ya para entrar a la tercera parte, que es un poquito la parte práctica, vamos a ver en qué ámbito de actuación podemos trabajar. Y yo he puesto 6 ámbitos de actuación, obviamente hay muchos más. Yo he puesto que podemos trabajar en el lenguaje, en la coherencia interna, en aspectos científicos, en el cristianismo y el espiritismo, que es algo que está muy marcando en el espiritismo y creo que hay que crear conceptos y debate en cuanto a esa relación, aspectos sociales y éticos y el último que he puesto es la mediunidad en la producción del saber. Entonces vamos a ir dando unas brevísimas pinceladas de cada uno de ellos, pero digo que cada uno de ellos daría para múltiples debates, para múltiples estudios y por lo tanto aquí no voy a intentar llegar a ninguna conclusión, no voy a responder a nada, simplemente voy a plantear algunos interrogantes. Entonces vamos a empezar por el tema del lenguaje. En primer lugar, hay que dejar claro, yo creo que esto es muy importante, que cuando abordamos la cuestión del lenguaje, no pretendemos decir que haya que modificar la redacción de las obras espíritas, que haya que reescribir el libro de los espíritus en un lenguaje más actual. Esto no sería lógico, además que tampoco se puede modificar por una cuestión legal en los textos de un autor. Entonces, no se trata de eso. En primer lugar, el lenguaje debe enfocarse comprendiendo y conociendo el entorno cultural de la época en la que se ha escrito. Es muy importante hacer una lectura contextual de la obra de Kardec. No podemos poner los parámetros actuales, el significado actual de ciertas expresiones, de ciertas palabras, de ciertos idiotismos que usa Allan Kardec, no podemos poner el significado actual. Es necesario ir a la época en la que esto está escrito y entender el significado que tenían, porque si no vamos a hacer una lectura descontextual de la obra de Allan Kardec. En cuanto al lenguaje actual, el que a día de hoy vamos a emplear, es muy importante plantearnos si ciertas expresiones que utilizó Allan Kardec siguen siendo coherentes con el pensar espírita y si son convenientes a la hora de llegar a los demás, a la hora de llegar a un público con una cultura actual, y esto podría cambiar también en función de cada país y de cada entorno de idiosincrasia. Una palabra o una expresión que me gustaría, sobre la que me gustaría reflexionar es cuando Kardec habla del concepto de expiación. Y es un concepto que sigue usándose a día de hoy. A día de hoy, una buena parte de los espíritas, sobre todo aquellos que están en una línea más religiosa, siguen utilizando la palabra expiación. La palabra expiación en el contexto religioso, que es en el contexto en el que se utiliza actualmente en el espiritismo, nos llega a través de la cultura judeocristiana y significa o implica remover la culpa o el pecado por intermedio del sufrimiento. Entonces, el concepto de expiación parte de la base de que el ser humano es culpable y es pecador y que esa culpa y ese pecado solo se pueden eliminar por intermedio del sufrimiento.
¿Por qué? Porque esa culpa y ese pecado están subordinados a una falta de conciliación con la divinidad. De alguna forma, la divinidad, Dios, se enemista con la humanidad y necesita que el sufrimiento depure a esa humanidad para reconciliarse con ella. Este es el concepto fundamentalmente que tenemos de la expiación en la cultura judeocristiana. Pero en la cultura cristiana ese concepto es todavía más, ¿cómo lo diría para ser suave, ¿no? Es todavía más punitivo. Porque en la cultura cristiana ese proceso de expiación es vicario. Es decir, ese proceso de expiación pertenece al propio Dios, a la muerte del propio Dios encarnado, es decir, a la muerte de los que dentro del cristianismo se llama Jesucristo. Entonces, la expiación cristiana tiene como base el hecho de que Dios se enemista con la humanidad y para reconciliarse con ella envía a su Hijo para que a través de la muerte en la cruz llegue una reconciliación y sea lavado por intermedio de ese sufrimiento la culpa y el pecado del ser humano. Ese es el concepto de la expiación en la visión judeocristiana y sobre todo en la visión cristiana. Este es un concepto que puede encajar con el modelo evolutivo del espiritismo, aún restringiendo la expiación a un proceso de tú has hecho este daño y tienes que renacer para pagarlo y para repararlo por intermedio del sufrimiento, aún ese concepto restringido del concepto de expiación no es coherente con la idea espírita. Porque la idea espírita plantea que ese proceso reencarnatorio no es para, por intermedio del sufrimiento, purgar una culpa o un pecado. Es un proceso educativo. Nosotros reencarnamos para aprender, para educarnos. Y en algunos procesos de educación puede ser sí pasar por experiencias similares a las que hemos hecho pasar, ¿no? Pero no con la finalidad de por intermedio del sufrimiento purgar esa culpa y ese pecado, simplemente por una cuestión de educación, de educarnos a nivel espiritual. Luego, creo que es bastante pertinente plantearnos si la palabra expiación es una palabra que podemos seguir utilizando en el medio espírita. Porque el concepto espírita, el concepto que nace con el espiritismo, no contempla esa, esa posibilidad, no es coherente con esa posibilidad. Por lo tanto, aunque Allan Kardec empleó esta palabra por el entorno histórico-cultural en el que escribe su obra, yo creo que es hora de pasar a hacer un análisis más profundo, más maduro de esta palabra y plantearnos si realmente podemos seguir utilizándola. Y cuando digo esta palabra, podríamos recurrir a otras muchas. Yo, por ejemplo, y esto no pertenece a Kardec, pero se encuentra muy presente en la obra espírita, bueno, no en la obra espírita, entre los espíritas, yo recuerdo que Rafael González Molina, que fue el primer presidente de la Federación Espírita Española, fue el que permitió aquí en España la legalización del espiritismo y es verdad que él trajo ese espiritismo de Brasil y le imprimió un carácter bastante religioso, pero esto no implica reconocer su enorme labor en cuanto a traer el espiritismo, legalizarlo y trabajar por la Federación Espírita Española. Él decía, los espiritistas somos los eternos iluminados. Y esto lo hacía como una crítica, por ejemplo, a los nombres que ponían a los grupos espíritas, los misioneros de la luz, los sembradores de estrellas, los sembradores de simientes de luz. Todas estas expresiones no encajan con el pensamiento espírita. El pensamiento espírita es un pensamiento natural y debe ser un pensamiento natural. Los espíritas no debemos creernos iluminados y no debemos utilizar o no deberíamos utilizar ese lenguaje que además
de no encajar con la propuesta espírita, es un lenguaje totalmente desactualizado y anacrónico. Estamos, por ejemplo, una persona se dedica a dar conferencias y dice, estoy esparciendo semillas de luz. Todas estas expresiones lo único que hacen es que ridiculizan el mensaje espírita. ¿No es mucho mejor decir, estamos haciendo un trabajo de divulgación de la filosofía espírita? ¿Estamos compartiendo los conocimientos que ofrece la filosofía espírita? Porque si digo que estoy transmitiendo un mensaje de luz, lo que estoy diciendo es, yo tengo la luz y el resto está en las tinieblas y yo los estoy iluminando. ¿Habrá algo más pedante que eso? Entonces, todas estas cuestiones deben ser analizadas a la luz de una óptica racional a día de hoy y evitar entrar en este lenguaje que muchas veces desvirtúa la naturaleza del propio espiritismo. Y he puesto dos ejemplos, como podríamos seguir poniendo múltiples ejemplos. Otro tema que es, desde mi punto de vista, muy importante y yo creo que hay que prestar mucha atención, es la coherencia interna. Porque para mí la coherencia interna es fundamental para el éxito de una idea. Hay un refrán que dice que los errores son comprensibles, pero no así la incoherencia de las ideas. Es comprensible y todo el mundo entiende que una filosofía, que un sistema de pensamiento tenga errores. Esto es completamente comprensible. Lo que no debería ser es que ese sistema de pensamiento tuviera una incoherencia interna. Es decir, que lo que decimos por un sitio lo estamos desdiciendo por otro. Voy a poner un par de ejemplos. Nosotros oímos actualmente, y aquí podríamos recurrir a Kardec, porque Kardec también siguió esta línea, que por un lado decimos, el espiritismo es una ciencia. Muy bien. Pero a la vez estamos diciendo que el espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios. Y eso es una incoherencia interna. No puede ser a la vez una ciencia y la tercera revelación de la ley de Dios, porque es incompatible. A nivel metodológico, noseológico, epistemológico, no se puede decir que algo es a la vez una ciencia y la tercera revelación de la ley de Dios. Es absurdo. Entonces eso crea una incoherencia interna. Si alguien desde fuera reflexiona, lo que va a decir es que no tienen claro qué es. ¿Qué es? O es una ciencia o es la tercera revelación de la ley de Dios. Aclaraos primero y cuando estéis claros, entonces vamos a analizar y vamos a debatir. Otro concepto, la tercera revelación de la ley de Dios o el concepto de revelación como descorrer el velo. Esto viene a cuento de que Allan Kardec, cuando escribe el Evangelio según el Espiritismo, ahí dice claramente que el espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios. La primera Moisés, la segunda Jesús, la tercera el espiritismo. Y luego cuando escribe la Génesis, él dice que la revelación, la palabra revelación, significa descorrer el velo y que por lo tanto revelación es dar a conocer algo que está oculto. Y ahí en la Génesis, Allan Kardec establece que todo descubrimiento científico es una revelación. Entonces, si todo descubrimiento científico, todo descubrimiento de pensamiento, todo lo que sea descubrir la verdad es una revelación, no podemos hablar de tres, porque habrá tantas cuantos procesos de pensamiento y descubrimientos existan. Entonces es una incoherencia. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque esta incoherencia no es de Kardec. La primera sí. El espiritismo es una ciencia y es la tercera revelación de la ley de Dios, sí es una incoherencia de Allan Kardec. La segunda no. La segunda es una incoherencia nuestra, posterior, porque leemos estos dos textos como dos verdades definitivas. Pero ellos están situados en épocas diferentes de la cronología del surgimiento del espiritismo y del trabajo de Kardec. Y es aceptado actualmente que Kardec siguió un proceso de evolución de las ideas.
Entonces, cuando Kardec escribe que el espiritismo es la tercera revelación, no tenía los conocimientos, no tenía las ideas tan maduras en cuanto al significado de una revelación como las tenía cuando escribe la Génesis. Y lo que está haciendo al escribir la Génesis en el primer capítulo es replantear ese concepto de revelación. Entonces Kardec aquí no entra a una, digamos, incoherencia interna. Aquí lo que está haciendo Kardec es evolucionar en cuanto al pensamiento del concepto de revelación. Pero nosotros hemos cogido las dos ideas y las presentamos. Yo como espírita digo que es la tercera revelación, pero luego digo que revelar es dar a conocer cualquier cosa y que todas las ciencias son revelaciones. Hay nuevamente una incoherencia interna. Por lo tanto, todas estas incoherencias internas hay que analizarlas, porque esto sí que echa muy para atrás a las personas. Más que los errores. Los errores son comprensibles. Todo el mundo se equivoca, pero estas incoherencias son más difíciles de explicar. Otro aspecto en el que también es necesario trabajar son aspectos científicos. Y hay muchísimos. La obra de Kardec está llena de afirmaciones que eran propias de la época, algunas ni siquiera, pero muchas eran propias de la época, que con el avance de las ciencias se han quedado, perdón, desactualizadas. Y es necesario una nueva revisión de todos estos conceptos. Hoy, por ejemplo, se abre el debate sobre el uso de la palabra fluido. Y esto no es una cuestión que he puesto en el lenguaje, porque el uso de la palabra fluido y hablar de los fluidos no es una cuestión solamente del léxico espírita, es una cuestión de la idea. ¿Qué se entiende hoy por fluido? Bueno, fluido es una sustancia que puede deformarse fácilmente cuando una fuerza tangencial está aplicando, bueno, cuando se aplica alguna fuerza, ¿no? Por pequeña que sea. Son sustancias que pueden fluir fácilmente y que no tienen una forma propia definida, entonces se adaptan a la forma del recipiente que las contiene. Por ejemplo, fluidos son los líquidos, por ejemplo, el agua es un fluido, el alcohol es otro, los gases también son fluidos, el oxígeno, el vapor de agua. Y luego, dentro de la mecánica de fluidos, se contemplan otros tipos de fluidos, pero no ya en cuanto a si son líquidos o gases, sino en cuanto a la mecánica, es decir, cómo trabajan, cómo funcionan, ¿no? Que serían los fluidos no newtonianos, los superfluidos, los fluidos newtonianos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el concepto es este, ¿no? Es una materia que no tiene una forma definida, que adopta la forma del recipiente en el que se encuentra y que de alguna forma, y que cualquier fuerza que se ejerza sobre ella la deforma. Esta sería la idea de los fluidos. En la época de Kardec, bueno, más, en la época, al inicio del siglo XIX que en la propia época de Kardec, pero lógicamente era una idea bastante presente, aunque ya había críticas a esa idea en la época de Kardec, había un concepto que eran los fluidos imponderables. El concepto de fluido imponderable es un concepto hipotético que a día de hoy está descartado por la física y la química. Y era un concepto hipotético para explicar ciertos fenómenos físicos. Entonces, en la época de Kardec se pensaba que había una serie de fluidos que no se podían pensar, que en algunas ocasiones se pensaba que no tenían masa, o si tenían masa era inapreciable, y estos fluidos eran, por ejemplo, el fluido eléctrico, el fluido calórico, el fluido magnético, el fluido nervioso, el fluido vital. Todas estas concepciones eran ideas hipotéticas que hoy están descartadas por la física, la química y la biología. Y sin embargo, muchas de ellas las seguimos utilizando en el medio espírita. Pero he dicho que no es una cuestión solamente del léxico, porque hay quienes piensan que la palabra fluido puede ser sustituida por la palabra energía, que simplemente es cambiar fluido por energía y que la palabra energía sustituye el concepto de fluido. Pero esto no es así, porque
lo importante no es la palabra, lo importante es el concepto. Para entender cómo funcionaban estos fluidos imponderables, vamos a coger un ejemplo, el calor. Yo creo que este va a ser el que mejor nos va a permitir cómo se pensaba que era la naturaleza del calor en la época de Cardez o unos años antes de que Cardez escribiera su obra. Nosotros aquí tenemos esta bola gris, vamos a suponer que es una bola de metal, ¿no? Y esta bola que tenemos aquí, que la he representado así, simbólicamente, ¿no? Sería lo que ellos designaban como el fluido calórico. Es decir, el calor era resultado de un fluido. Había una sustancia que no se había podido detectar, que no se conocía, pero que hipotéticamente se pensaba que existía, a la que llamaban fluido calórico. ¿Qué sucedía para que un cuerpo aumentara de temperatura? Pues que ese fluido calórico penetraba, imantaba, se acoplaba a ese cuerpo. Entonces ese cuerpo se cargaba de fluido calórico y empezaba a aumentar su temperatura. Esta es una explicación muy sencilla para aquellos que no sabemos en profundidad física y química, pero refleja exactamente lo que se pensaba, ¿no? Entonces, el calor era resultado de un fluido, era resultado de un agente externo que necesitaba unirse con la materia para darle a la materia esa propiedad. A día de hoy, esto está absolutamente descartado. A día de hoy, esto no es así. Se sabe que no es así. Hoy, a día de hoy, se sabe que el calor viene determinado por la cantidad de energía cinética, de movimiento que tienen las moléculas de un cuerpo. Entonces no existe un fluido. No existe un fluido externo que al unirse con la materia le dé calor. El calor hace parte de la propia estructura de la materia, de su movimiento, de las partículas de la materia, de ese cuerpo. Y a ese movimiento, eso es lo que podríamos llamar energía. Por lo tanto, el concepto es totalmente distinto. El concepto es que ya no necesitamos ese fluido. Es que ese fluido no existe. No es que el fluido se haya cambiado por energía y sea solamente una cuestión de palabras. No. Es que son conceptos totalmente distintos. Si ustedes leen en el libro de los espíritus la definición que hace Kardec, por ejemplo, de fluido vital, es esta que hemos explicado aquí. De fluido magnético, es esta que hemos explicado aquí. De fluido nervioso, es esta que hemos explicado aquí. Allan Kardec estaba utilizando los recursos de conocimiento que tenía en su época. Cuando los espíritus hablan de fluido vital, fluido magnético, ¿no han oído ustedes decir que cuando una persona da un pase, lo que hace es que es una transfusión de energía? Es decir, que la energía de esa persona se transfiere a la persona que está recibiendo el pase. Ese es un concepto del siglo XIX. No es el concepto actual de energía. El concepto actual de energía es otro. El concepto actual de energía es que la irradiación de ese campo energético contagia con su vibración al otro campo energético. Pero no hay una transfusión, no hay el paso de fluido de un cuerpo a otro. Y esto está en la obra de Kardec. Entonces, como mínimo, deberíamos plantear el debate. ¿Realmente los fenómenos, por ejemplo, magnéticos, y me refiero a magnéticos, siguiendo el concepto de los pases, ¿no? Cuando una persona da un pase, ¿hay una acción fluídica o es energética? Porque si es energética hay que cambiar el discurso. Si es energética hay que cambiar el modelo de pensamiento. No es que la energía pasa de un cuerpo a otro, está en el pasista y del pasista pasa a la otra persona. El concepto es distinto. Entonces es muy importante una revisión de estos conceptos. Y puesto los fluidos, como podríamos hablar de otros muchos aspectos. Bueno, esto es un poco lo que he explicado. Vamos a continuar. A ver. Bueno, el tema del cristianismo y el espiritismo. Allan Kardec presentó a Jesús como un modelo para el hombre actual. Incluso Allan Kardec presenta a Jesús como el espíritu más perfecto que ha venido a la tierra para servirnos
de modelo y guía, y en base a esto publica el Evangelio según el Espiritismo. La finalidad del Evangelio según el Espiritismo es explicar a la luz del Espiritismo fundamentalmente la ética de Jesús. Esta es la finalidad que tiene Allan Kardec a la hora de escribir el Evangelio según el Espiritismo. Decir, cómo desde el Espiritismo podemos entender las enseñanzas morales de Jesús. Pero en un proceso histórico gradual, que empieza en la propia época de Kardec, ha habido una inversión en cuanto al orden de las ideas. Y de un espiritismo que explica las enseñanzas morales de Jesús, hemos pasado a un cristianismo que es el que domina, comanda el espiritismo. De modo que hemos constituido un espiritismo que es cristiano, que está subordinado al mensaje de Jesús y al mensaje del cristianismo. Y esto, desde mi punto de vista, representa una inversión en cuanto a la relación entre cristianismo y espiritismo. Para Kardec, por lo menos desde mi punto de vista, el espiritismo estaba para dar explicación de algunas enseñanzas morales y éticas de Jesús. En ese aspecto, ¿no? Para otras, el espiritismo servía para muchas cosas, ¿no? Pero para esto, para su relación con el cristianismo, estaba para dar explicación a las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas morales. Y también para entender desde un punto de vista natural aquellos supuestos milagros y aquellas supuestas predicciones que hizo Jesús. Entonces es el espiritismo que está explicando al cristianismo. Y lo que ahora tenemos en muchos modelos de pensamiento espírita es el cristianismo que está pensando al espiritismo. Porque el espiritismo se ha convertido en una subdivisión del cristianismo. Y yo creo que aquí hemos invertido los valores en cuanto a la relación entre cristianismo y espiritismo. Y para ello, en muchas ocasiones, se recurre incluso a decir cosas que son totalmente ahistóricas. Como por ejemplo cuando se dice que todos los cristianos primitivos eran reencarnacionistas, cuando esto no es verdad. No discutimos que alguna secta minoritaria entre los cristianos primitivos pudiera haber aceptado la reencarnación, pero podemos afirmar categóricamente que la mayoría y la inmensa mayoría de los cristianos primitivos no aceptaban la reencarnación, y eso se evidencia leyendo las obras de estos cristianos. Yo he leído todas las obras de los padres apostólicos, todas de los padres de la Iglesia, no, porque son muchísimas y no me dedicaría a otra cosa, ¿no? Pero de los padres apostólicos, que no son tantas, las he leído todas. Y no he encontrado la reencarnación en ningún texto. Y son los primeros textos cristianos que existen. Claro, muchas veces lo que hacemos es hacer una lectura selectiva. Nosotros leemos a un autor, tomamos un párrafo donde habla de la reencarnación, ese párrafo lo sacamos del contexto y decimos, mira, aquí el autor fulano está hablando de la reencarnación, pero es que a lo mejor la cita que hace es para dos párrafos más abajo negarla. Entonces hay que estudiar todo el texto, hay que estudiar al autor completo. Pero si estudiamos al autor completo, vamos a ver que realmente en el cristianismo primitivo, y la mayoría de los cristianos no aceptaron la reencarnación. Y eso se dice actualmente para buscar esa unión de espiritismo cristiano y de ese espiritismo que viene a revivir, a revitalizar el cristianismo primitivo. Entonces, es algo también que hace parte del debate actual y que debemos trabajar en ello. El quinto punto, aspectos sociales y éticos. Hay que entender que la sociedad actual es muy distinta a la sociedad de Kardec, ¿no? Y caminar a la par del progreso implica entender la sociedad de cada época y presentar propuestas coherentes con la misma. Aquí hay una serie de cuestiones, pero estas cuestiones son unas pocas de las muchas que podríamos traer al debate. Por ejemplo, el tema del aborto. Está muy claro la línea que presenta el espiritismo clásico, el espiritismo religioso, pero yo creo que puede hacerse un debate en relación al aborto.
porque creo que no está en discusión, no está en discusión el hecho de entender que el aborto perjudica al espíritu que va a encarnar. Yo creo que eso lo tenemos todo el mundo de acuerdo. Estamos, todo el mundo en el espiritismo lo hemos asumido. El proceso de encarnación, reencarnación, es el proceso por el cual un espíritu empieza ese proceso desde la fecundación hasta que nace el niño con la finalidad de tener una experiencia en la vida física. Y el aborto voluntario, el aborto provocado, impide que ese espíritu encarne o reencarne, ¿no? Entonces, hay un daño claro al espíritu. Y ahí todos podemos estar de acuerdo. Pero vamos a plantear el siguiente debate. ¿El aborto es un asesinato? Ahí yo creo que sí podemos entrar en un debate más profundo, porque habría que preguntar si el aborto es un asesinato, la mujer que aborta, que hay que decir que es una asesina. Y ahí posiblemente la mayoría no esté de acuerdo, pero sí están de acuerdo en decir que el aborto es un asesinato. Yo he escuchado a espíritas decir que es un asesinato. Entonces, es muy importante crear un debate. Y es más, es que tenemos recursos en la obra de Kardec para poder hacer un debate en este campo. Fijaos las preguntas 354 y 359 del Libro de los Espíritus. ¿Cómo se explica la vida intrauterina? Y les contestan los espíritus. Es la vida de la planta que vegeta. El niño vive la vida animal. El hombre reúne en sí la vida animal y la vegetal que completa al nacer con la espiritual. En la 359, en el caso de que corriese peligro la vida de la madre a consecuencia del nacimiento del niño, ¿es un crimen sacrificar a éste para salvar a aquella? Contestan los espíritus. Es preferible sacrificar al ser que no existe que no al que existe. Además de que poder decir el ser que no existe podría ser considerado un oxímoron, esta respuesta, las dos, dan mucho material para la reflexión. Porque si nosotros hacemos un análisis ontológico de lo que para los espíritus representaba la vida intrauterina, es decir, el feto, podemos deducir que para ellos ontológicamente había una dimensión distinta entre la vida intrauterina, entre el feto y el niño que había nacido o la persona adulta, ¿no? Y yo creo que esto da pie para hacer ese debate. Porque si hacemos un debate en relación a esto, el concepto de que el aborto es un asesinato se puede modificar. Podemos entender que el aborto está mal porque perjudica, pero no calificarlo como asesinato. Y estas dos respuestas ontológicamente hacen una diferenciación clara entre el embrión y la persona que ha nacido. Por lo tanto, como mínimo, puede haber un debate a este respecto. Y ni que decir tiene en cuanto a los derechos de la mujer. Esto creo que para cualquier espírita progresista está fuera de toda duda, ¿no? Entonces, creo que puede haber debate, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la eutanasia. El modelo espírita en relación a la eutanasia está fundamentado en la idea de que el sufrimiento es una forma de pagar por nuestros pecados, por nuestros errores. Ese es el modelo, pero no podríamos plantear otros modelos de la vida en la que el sufrimiento tuviera otra dimensión y eso permitir un enfoque distinto en relación de la eutanasia. No estoy diciendo que sí, estoy planteando cuestiones que creo que son cuestiones muy interesantes sobre las que debe haber una reflexión interna dentro del espiritismo. Por supuesto, las cuestiones de género y todo el panorama que está dentro de estas cuestiones, la cuestión del racismo es muy importante porque Allan Kardec tuvo un enfoque eurocéntrico de este tema y cometió errores. Yo no soy de los que piensa que fue racista por la carga semántica que tiene esa definición, pero obviamente cometió errores en cuanto al enfoque que hace del racismo. Entonces, también hay que estudiar y plantear una nueva posibilidad. Pero no solo una posibilidad moral, una posibilidad sistémica, una posibilidad estructural. Porque existe el racismo moral,
pero también existe el racismo estructural y el espiritismo puede entender ambos racismos y debe tener una idea de ambos racismos. Fíjense, hay un pensador, es de Puerto Rico, que dice lo siguiente para definir el racismo estructural. Él dice, el racismo moral es el racismo interno que tiene una persona. El racismo estructural es aquel que está estructurado en una sociedad y que hace parte de esa estructura y de ese sistema social. Y él pone un ejemplo. Obama fue el primer presidente, el primer y el único de momento, presidente negro de Estados Unidos. Pero, ¿dónde entró Obama? A la Casa Blanca. El presidente era negro, pero la casa seguía siendo blanca. Ese es el racismo estructural, donde el individuo puede ser aceptado en función de, pero mantener el sistema estructural de racismo. Entonces, son debates interesantísimos que se pueden traer dentro del espiritismo. Los elementos como la solidaridad, y no digo caridad, que la caridad también. Cuando planteamos la solidaridad a efectos sociales, no estamos diciendo que la caridad haya que quitarla. No, pero es que es muy distinto, porque la caridad siempre es vertical. La caridad pone el foco en el que da, y el que recibe está recibiendo en función del que da. La solidaridad es vertical. El que recibe, recibe porque merece recibir. Entonces, analizar la cuestión de la solidaridad, la cuestión de la justicia, pero no desde un punto de vista platónico, la justicia en la sociedad en la que nos encontramos. Plantear si este modelo social, en el que el 1% de la población tiene el 60 y tantos por ciento de la riqueza, es una cuestión justa. La igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimos aspectos sociales que deben y necesitan ser tratados dentro del espiritismo, porque no son tratados. Se plantean todo a modo teórico, a modo amplio, pero no profundizamos en el quid de las cuestiones. Nadie dice que está a favor del racismo, pero a lo mejor estamos preservando con nuestros actos un racismo estructural y no conseguimos liberarnos de ese racismo estructural. Luego, el debate espírita puede y debe estar en todas estas cuestiones. Y ya para terminar, en un par de minutillos termino, la mediunidad en la producción de saber. Porque el modelo actual que tenemos en el espiritismo es el conocimiento espírita proviene de los espíritus. Y aunque Kardec en el libro de los medios hizo un estudio del papel del medium en la comunicación, no ha sido hasta el día de hoy que hemos empezado a replantear la idea de hasta qué punto las ideas que transmiten los espíritus por intermedio de los mediums son de los espíritus o son parte de los espíritus y parte condicionadas por la cultura del medium, por su nivel de conocimiento, por el sistema social en el que se crean, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este planteamiento de el medium como elemento activo, como agente y actor que está presente en el proceso de la comunicación, permitiría un enfoque más profundo y justificaría también una revisión del contenido espírita. Y bueno, vamos a terminar aquí. Repito, esta conferencia no tenía la finalidad de llegar a conclusiones, sino de plantear preguntas, de abrir debates. Y bueno, vamos a terminar aquí. Dejo de compartir y no sé si hay preguntas. Excelente, Juanjo. Gracias por todos esos aportes que nos dejan aquí para debate, para reflexión en los diferentes centros espíritas y hay quienes en un juego de palabras dicen que serían los extremos actualizar, eso no es capaz de narrar bien. ¿Tiene alguna preguntita, por favor? Buenas Yacira, tardes. eh, Buenas tardes. ahorita. Sí, estoy revisando lo que hay son comentarios, no hay todavía preguntas.
No, si hay unas preguntitas. Si las pueda ver, porque yo como ingresé tarde no las veo. Sí, más que todo, tienes algunas afirmaciones. eh, Aquí excelente aclaración. A ver, puedes leer la de Guillermo Guillermo Meléndez. Salomón. Ajá. Ajá. Profesor Juan, esta conferencia la considero de las más importantes. Plantea el debate, usar la dialéctica como técnica de discusión que nos permitiría no solo aclarar, sino unificar criterios. Completamente de acuerdo con su planteamiento. Gracias. Mm, Más arriba tiene otro comentario, pero Tiene otra eh, de David. se lo dejamos a Juanjo. a ver. Ajá. Enhorabuena por su exposición, Juanjo. Solo comentar que a principios de los años 80 ya había espíritas en España, descendientes de familias espíritas que también trabajaron con denuedo para el resurgimiento de la filosofía espírita en nuestro país. Sí, claro, totalmente de acuerdo y agradezco a David esa matización. Es verdad que me he centrado fundamentalmente en la labor de Rafael González Molina, pero sin todas estas personas, que fueron muchísimas, las que colaboraron en ese proceso, obviamente no podría haber surgido. Agradezco a David por esa matización. Mm, Hay otro comentario de Guillermo Meléndez. Saludos, excelente aclaración de lo que es el espiritismo como ciencia. Aclaración que el espiritismo es una ciencia que estudia el origen destino de los espíritus, ya que el concepto de ciencia indica que está en, espera aquí, no incluye actualizaciones o cambios de paradigma. Uno de mis profesores aseguraba que solo las matemáticas pueden ser consideradas ciencias. Esto no necesariamente es imposible. Gracias, profesor. mm, Verónica tiene también una pregunta, Juan. mm. Sí, lo estoy viendo aquí. ¿La Ah, puedo leer o...? Sí, Sí. el no hacer señor. un Eh, debate, Ya sí, lo conseguí. el no hacer un debate puede llevar también a que el espiritismo quede obsoleto o falto de reformas necesarias. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Aunque está planteado como pregunta, creo que se puede cambiar por una afirmación. Es que es así. Es decir, siempre que no hay debate, que no hay discusión. Esto lo dice Dora Incontri. Dora Incontri haciendo un análisis del espiritismo brasileño, pero creo que se puede Así es. extender a la mayoría de los países. Dice lo siguiente: no estamos acostumbrados a debatir. Y siempre que no hay debate, hay imposición de una idea. Es decir, si no surge el debate, al final lo que queda es una idea que es la que se ha impuesto. Y se ha impuesto simplemente porque en determinado momento se dieron las circunstancias de que esa idea se convierte en hegemónica. Pero no se convierte en hegemónica porque sea verdad. Se convierte en hegemónica porque las circunstancias hicieron que se convirtiera en hegemónica. Entonces, si no tenemos la posibilidad de debatir esa idea, al final hay una imposición. Esta es la idea que predomina y los demás tienen que asumirla. Entonces es importantísimo generar debate, generar discusión, generar diálogo para que pueda haber un proceso más democrático y más aperturista y tener en cuenta las ideas de los demás. Por supuesto, en caso de ser afirmación, estoy totalmente de acuerdo y claro que sí. Tienes otra pregunta de Rodolfo, Yacirita. Ah. ¿Podría el espiritismo cambiar la fuerza de los hechos tan contundentes e influenciar en la contextualización? Mm. Eh, Rodolfo, ¿podrías explicar a qué hechos te Por refieres? la fuerza de los hechos, por la Y fuerza de, por la fuerza de de- los... Por la fuerza. ¿Y, por la y- fuerza y a qué hechos te refieres? a los avances científicos, a las nuevas, los nuevos aportes, a cosas que realmente aquellos espíritas más rígidos, inflexibles, tendrían que aceptar sí o sí. Mm.
sin Sí. debate, ¿no? Digo, entiendo lo del debate, pero hay veces como que uno no puede negarse a los cambios, ¿no? A la fuerza de los hechos, ¿no? Mm. Supongo que te refieres a lo que, por ejemplo, ha podido pasar en ciertas religiones. Ciertas religiones han mantenido sus dogmas, pero cuando ha llegado la ciencia y ha traído un descubrimiento irrefutable, al final la religión ha tenido de alguna forma que cambiar ese dogma o por lo menos adaptarlo, ¿no? Sí, esa sería también una forma. Pero esa forma puede ser insuficiente, puede ser insuficiente, porque el pensamiento dogmático generalmente no atiende a razones. Pensamiento dogmático lo que busca es justificar su pensamiento en base a esas ideas. ¿Cuántas veces yo he oído a una señora que era profesora de física intentar justificar todas y cada una de las teorías que se encuentran en la Génesis? Y hacía y rebuscaba y cuando en la Génesis se utilizaba una palabra, ella decía, sí, se utilizaba esta palabra, pero esto quiere decir otra cosa. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es una eisegesis y estamos ya dando interpretaciones que son incoherentes con los textos. Entonces, podría darse en ciertas circunstancias, pero sería insuficiente. Creo que la reforma y la actualización del espiritismo debe venir de un debate interno. Sé que hay sectores que no van a entrar en ese debate, pero los que estamos dispuestos, sí podemos hacer ese debate interno e ir aplicando esas nuevas reflexiones, nuevas conferencias, nuevos libros, etcétera, etcétera. Yo creo que, aunque podría, pero sería insuficiente en algunos aspectos. Pero claro, en mi opinión personal, esto creo que no se puede saber a ciencia cierta. Sí, por el mismo aspecto que tiene la estructura que tiene el espiritismo, ¿no? De filosofía, de debate, ¿no? De Mm, razonar los cambios, ¿no? Sí, claro, exacto. Gracias, Juan. nada, a ti. Ok, tenemos otra pregunta de Eurídice. Pregunta Eury. Ujú. Pareciera que el fanatismo está frenando la actualización del espiritismo. ¿Considera usted que es así? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y claro, el problema del fanatismo es que el fanático cree que el fanático es el otro, no identifica su propio fanatismo. Entonces, siempre que no estemos dispuestos a ver la posibilidad de que nosotros podemos estar en el error, es complicado, ¿no? Y a día de hoy, y la verdad es que yo creo que cada uno de nosotros es muy importante que hagamos un debate interno, es decir, igual que podemos debatir con los demás, podemos debatir con nosotros mismos para ver si realmente tenemos posturas cerradas, para ver si realmente tenemos posturas en las que decimos, no, es que esto es así, porque yo lo veo que es así y los demás están equivocados. Siempre que pensemos que es el otro el que está equivocado, ahí hay que reflexionar. Entonces, hay que mirar interiormente cada uno de nosotros. Yo cuando alguien me dice, yo es que no soy fanático, digo, cuidado, porque ese es el primer paso para ser fanático. Entonces, hay que estar abiertos a la posibilidad de que el fanatismo también esté en nosotros. Y esa es la mejor forma de prevenir el fanatismo. Entonces, sí, lamentablemente creo que hay fanatismo en el movimiento espírita y que eso impide que se pueda hacer esa renovación y esa actualización. Y sobre todo mirando siempre hacia nosotros, cada uno de nosotros, a ver si el fanatismo puede estar también de nuestro lado, ¿no? ¿Tengo ninguna otra pregunta? Sí, no, no tienes más preguntas, Juanjo. Mm. Solo felicitarte, dejas a todos con una amplia tarea de revisión y de discusión, de discusión en los mejores términos, ¿no? Como tú lo planteas, en forma de debate. Y de introducir todos estos cambios en lo que es nuestras participaciones en conferencias, que es importante ir contextualizando el equitismo. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación, Juan, y te felicitamos y te aplaudimos.
Bueno, soy Esperamos yo. que pronto nosotros, Bueno, soy yo el que os agradece por la invitación y a todas las personas que han estado detrás de la pantalla, pues bueno, haber tenido la paciencia de llegar hasta aquí escuchándome. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Hasta Gracias. luego.